Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. Bienvenidos. Deborah Green. La inteligencia no es suficiente cuando fallan las emociones. Esta es la historia, doctora Mel, de una mujer que al parecer pierde toda la cordura, acaba con la vida de sus hijos, tiene arranques de ira, es una mujer muy inteligente, como dicen, pero no tiene esta conexión emocional y de eso vamos a platicar ahorita. Claro, porque ella era muy admirada y muy respetada por esta parte académica, ¿no? Digamos, y su capacidad profesional de adquirir conocimiento, pero creo que precisamente una de las grandes aportaciones del siglo XX en cuestiones de inteligencia, de aprendizaje, etcétera, es saber diferenciar los diferentes tipos de inteligencia y que no necesariamente eso implica una capacidad para tener una vida mejor. La acumulación de conocimientos y su aplicación incluso en la pura medicina, pues no garantiza ni cordura ni mucho más. Esta historia ha dado mucho que hablar, se han hecho documentales, se han escrito libros, periodistas se han involucrado, porque es una mujer, a lo mejor sí con un carácter complicado, como vamos a ver ahorita, pero nadie sospechaba que pudiera llegar a cometer el crimen que cometió, y sin embargo, pues lo hizo. Pero bueno, vamos a empezar, doctora Mel. En 1995, Deborah Green, médica estadounidense, fue acusada de incendiar la casa familiar en donde murieron dos de sus tres hijos y de envenenar paulatinamente a su esposo. Deborah era la segunda de las dos hijas del matrimonio de John y Bob Jones. Nació el 28 de febrero de 1951 y se distinguió de otros niños de su misma edad por tener una inteligencia muy notable. A los 3 años aprendió a leer y a escribir por sí misma, probablemente por imitación a su hermana mayor. Fue becaria al Mérito Nacional y covaledictorian de su clase secundaria. Todos sus compañeros sabían que Débora tenía todas las herramientas para ser una persona exitosa. En 1969 entró a la Universidad de Illinois para especializarse en química. Sin embargo, al terminar, en lugar de seguir la carrera de ingeniería como había pensado hacer originalmente, le pareció más atractiva la escuela de medicina, a la que ingresó después de graduarse en 1972. Las personas como ella, con un alto grado de inteligencia, pueden darse el lujo de elegir diferentes carreras y además ser exitosas en ellas. Primero se especializó en medicina de emergencia e inició su residencia en la sala de emergencia del Centro Médico Truman. Fue en ese tiempo que conoció a Duane Green, quien sí buscaba ser ingeniero en la Universidad de Kansas. Vivieron juntos en Independence, Missouri, mientras ella terminaba su residencia. Se casaron en 1974, pero la pareja no duró mucho y en 1978 se separaron. Débora dijo que eran incompatibles y que no tenían intereses en común. El divorcio entre ellos se dio de manera amistosa. Entre la separación y el divorcio, Débora conoció a Michael Farrer, quien irremediablemente se enamoró de su inteligencia. Él era 4 años menor y cursaba el último año de la carrera de medicina. En su relación, Débora se sentía segura y a pesar de que a él le avergonzaban los arranques de ira de ella en público, también le agradaba su vitalidad. Se casaron el 26 de mayo de 1979. Cuando él consiguió entrar a la residencia de medicina interna en la Universidad de Cincinnati, se mudaron a Ohio. Ella ingresó a un hospital judío como médica de urgencias, pero finalmente decidió hacer una segunda residencia de medicina interna para estar al lado de Michael. Esto podría haber sido un signo de alerta. Al principio de la década de los 80, a pesar de que Green había sufrido problemas médicos, incluida una cirugía de muñeca por una infección, algunas migrañas cerebelosas e insomnio, lograron tener al primer hijo que nació el 20 de enero de 1982. Era Tim. Luego de tomar una licencia de maternidad de 6 semanas, Deborah regresó al trabajo y consiguió una beca en hematología y oncología en la misma universidad. 2 años más tarde, en 1984, nació Kate. Después de su nacimiento, Deborah se reincorporó a los estudios y para 1985 había terminado su nueva beca. Se dedicó entonces a la práctica privada en hematología y oncología, mientras que Farrar terminó el último año de la beca en cardiología. Parecía que todo iba bien. Ambos prosperaban económicamente y los unía el interés por la medicina. Decidieron entrar en consultorios médicos establecidos en el área de Kansas City, Missouri. Unos años más tarde, Green comenzó su propia práctica privada en donde le fue muy bien.
hasta que se embarazó por tercera vez de su hija Kelly, que nacería el 13 de diciembre de 1988. Ahora sí la familia estaba completa. Los niños crecieron y también las finanzas de la familia, por lo que pudieron inscribirlos a una escuela privada, Pembroke Hill. Deborah mostró ser una buena madre que buscaba lo mejor para sus hijos. Siempre los acompañaba en sus actividades, aunque otros padres de familia afirmaron que era demasiado exigente. Timothy jugaba fútbol y hockey sobre hielo. Kate era bailarina de ballet. Ella trató de retomar su consulta, pero fracasó. Los dolores que había tenido en el pasado, como las migrañas, se hicieron más fuertes y constantes. En 1992 dejó definitivamente el trabajo y se convirtió en ama de casa de tiempo completo. Más adelante, los profesionales médicos que trabajaron con ella la describirían como inestable, insensible con sus pacientes y obsesiva con su esposo. De acuerdo al testimonio de Michael, Deborah comenzó a automedicarse con sedantes y narcóticos para aminorar sus dolores. Contó a la autora Anne Rule, quien escribió el libro Bitter Harvest, A Woman Fury, A Mother's Sacrifice, varios episodios en los que aseguró haber confrontado a Deborah con respecto a sus problemas de conducta, escritura y patrones de habla, que indicaban a las claras que estaba intoxicada por drogas. En esos momentos, según relató Michael, Deborah aceptó dejar de usar medicamentos. La verdad es que, de acuerdo a lo que recordaba el médico Michael Farrar, él y Deborah nunca hablaron de amor, ni siquiera al principio de su relación. Deborah siempre tuvo un carácter complicado. Parecía no tener ninguna habilidad para enfrentar los tiempos difíciles. Enfurecía y se lastimaba ella misma, rompía cosas y no pensaba si le hacía daño a alguien más. El carácter de su esposa fue lo que hizo que Michael quisiera pasar cada vez más tiempo en el trabajo. Sin embargo, cuando comenzaron a agudizarse las peleas entre la pareja, Deborah cambió su trato hacia los niños. Los trataba como a pequeños adultos, en especial a Timothy. Les contaba que su padre era malo y que los quería abandonar. Los niños, influenciados, comenzaron a sentir resentimiento hacia Michael hasta el punto de, en el caso de Timothy, tener altercados que llegaron hasta los golpes. Las cosas se volvieron insoportables y en enero de 1992 Michael pidió el divorcio. Ella había afirmado constantemente que él era infiel y a pesar de eso, la solicitud le cayó de sorpresa y tuvo un ataque de ira. Él se mudó de la casa familiar a un apartamento, aunque permanecieron en contacto por la custodia de los niños. En algún momento trataron de reconciliarse y decidieron que una casa más grande podría aliviar la organización familiar. En mayo, 4 meses después de la separación, ofertaron por una casa de 6 habitaciones en Prairie Village, Kansas. Pero el trato no se cerró. Poco después de que fracasara esa negociación, la casa en la que vivía la familia en Missouri se incendió. Los investigadores de incendios determinaron que fue un cortocircuito lo que inició las llamas. Pagaron el seguro como si fuera una propiedad perdida en su totalidad. La familia se mudó al apartamento en el que Michael había vivido durante los meses de separación y después la pareja hizo un esfuerzo para mudarse a la casa de Prairie Village. El trato era que Michael pasaría más tiempo con la familia y Deborah administraría mejor la casa. Esto solo duró un par de años y a finales de 1994 los problemas en el matrimonio se recrudecieron. Surgió el plan de viajar a Perú en el verano del 95, lo que hizo que Michael pospusiera el divorcio para darse una oportunidad más. Pero durante el viaje, patrocinado por la escuela Pembroke Hill, Michael conoció a Margaret, una madre de familia cuyos hijos también estaban en la escuela. Ella era una enfermera titulada y su matrimonio con un anestesiólogo naufragaba. De plática y plática se hicieron muy amigos y al regresar a Missouri, su relación se transformó en una aventura amorosa. Esto hizo que Michael decidiera pedir el divorcio sin vuelta atrás. Deborah enfureció, se puso histérica y despotricó contra su esposo frente a sus hijos. A pesar de que la decisión de Michael era irreversible, decidió quedarse en la casa familiar, pues le preocupaba el creciente alcoholismo de la madre de sus niños. En ocasiones perdía el conocimiento. Su problema llegó a tal extremo que un día los niños preocupados tuvieron que llamar a su padre al trabajo, pues no encontraban a su madre. Deborah se escondió en el sótano mientras la buscaban y luego dijo que se había salido a la calle a deambular entre los coches para que la atropellaran. Entre agosto y septiembre de 1995, Michael seguía viviendo con la familia y fue precisamente durante ese tiempo que comenzó a sentirse enfermo y en ocasiones de gravedad. Los médicos no atinaban a encontrar el origen de sus síntomas. Entre la enfermedad del padre y la inestabilidad emocional de Deborah, la situación dentro de la casa Farrar Green fue insoportable.
y Michael se tuvo que mudar en septiembre. El incendio. En la madrugada del 24 de octubre de 1995, Michael recibió en su departamento la llamada de un vecino de Prairie Village, que, alarmado, le gritó que su casa se incendiaba. Salió hacia allá lo más rápido posible. En los primeros 20 minutos de ese 24 de octubre, se recibió una llamada en el 911. El interlocutor no dijo nada, pero la policía percibió que algo no estaba bien. Cuando los oficiales se presentaron en el domicilio de Prairie Village, encontraron la casa en llamas. A los 27 minutos llegaron los bomberos. Encontraron a Kate, de 10 años, gritando que ayudaran a sus hermanos, mientras que Débora, según dijeron, permanecía tranquila. Cuando el incendio se controló, la casa estaba totalmente destruida. La velocidad con la que la casa se había consumido hacía sospechar a los investigadores de un incendio provocado. Los cuerpos de Tim y Kelly se recuperaron hasta el día siguiente. Kelly había muerto en su casa, probablemente por la inhalación de humo, y todo hace pensar que Timothy también, aunque su cuerpo fue encontrado en la planta baja, probablemente por el desplome del techo. Dadas las sospechas de la policía sobre que el incendio habría sido provocado, llevaron a los 3 sobrevivientes de la familia a la estación de policía para interrogar. La primera fue Débora. Dijo que el día 23 de octubre había sido un día normal, que los niños fueron a la escuela, hicieron sus tareas domésticas y asistieron a sus clases extraescolares. Ella había llevado a Kate al baile y Michael a Tim a un partido de hockey con Kelly. A las 9 de la noche se reunió con la familia en casa. Débora confesó que esa noche tomó un par de copas de alcohol y aproximadamente a las 10 se fue a dormir, dejando a Tim y Michael hablando en la cocina. Kate y Kelly se habían retirado, dijo, temprano junto con los perros de la familia. También manifestó recordar que después de quedarse dormida recibió una llamada de Michael preguntándole quién lo había llamado. Mencionó que estaban en un proceso de divorcio, que los niños estaban molestos por la separación, pero que ella ansiaba recuperar su vida. Débora dijo a la policía que despertó después de la medianoche por la alarma contra incendios, pero pensó que era un falso aviso y trató de apagarla desde el panel de su habitación. Sin embargo, siguió sonando. Cuando abrió la puerta de su cuarto, notó que había humo en el pasillo y salió de la casa por una terraza que conectaba su habitación con el primer piso de la casa. Cuando estaba en la terraza, escuchó a su hijo Tim en el sistema de intercomunicación preguntándole qué debía hacer. Débora explicó que él era su hijo de 13 años y que le dijo que se quedara hasta que llegaran los bomberos a rescatarlo. Ella, después de salir de la casa, tocó la puerta de sus vecinos para pedir que llamaran al 911. Cuando regresó a la escena del incendio, continuó diciéndoles a los oficiales que encontró a Kate, que había salido por la ventana de su habitación del segundo piso. Durante la entrevista con la policía, Débora no lloró. Al contrario, se mostró parlanchina y hasta alegre. Sus relatos sobre lo sucedido en la noche anterior eran confusos y no estaba segura de lo que había hecho. Mientras tanto, a las 5:30 de la mañana de ese fatídico 24 de octubre, un detective encontró en el lugar del incendio los cuerpos de Tim y Kelly. Cuando Débora lo escuchó, reaccionó con tristeza que se transformó en ira y culpó a los bomberos. Pidió ser ella quien le diera la noticia a Michael, lo cual le fue negado. Después del interrogatorio, Débora fue liberada y se instaló en una habitación de hotel con dinero que le dio Michael, y ahí se encontró con su abogada del divorcio. La mujer dijo más adelante que la encontró inestable, que cantaba a sus hijos muertos. Dijo que no era una mujer capaz de cuidar de sí misma, y esa noche fue llevada a un hospital local. La declaración de Michael comenzó a las 6:20 de la mañana del mismo día del incendio. Se le avisó de la muerte de Tim y Kelly, y él sí lloró. Habló de su difícil matrimonio y su deteriorada salud. Contó que a principios de ese año, 1995, se enfermó de náuseas, vómitos y diarreas, y aunque logró recuperarse, recayó en agosto y fue hospitalizado con una deshidratación severa, sin encontrarse aún los orígenes de la enfermedad. Fue dado de alta el 25 de agosto y poco después, cuando comió una cena preparada por Débora, los síntomas volvieron y él fue a dar al hospital de nuevo. Un tercer ataque, dijo, lo tuvo el 4 de septiembre, y esto sucedía cada vez que cenaba en la casa familiar. Dijo que su novia Margaret sospechó que Débora podría estar envenenándolo, pero él descartó la idea diciendo que era ridículo. Frente a la policía, Michael no se guardó nada. También les dijo que Débora mencionó que quería matar a su novia Margaret. Él, a pesar de considerar ridículas las suposiciones de su novia, revisó las pertenencias de Débora y en una bolsa encontró semillas de ricino y ampolletas vacías de cloruro de potasio.
Dijo que cuando cuestionó a Débora, ella afirmó que el veneno lo quería para suicidarse. Antes de que todo sucediera, Michael quería que Green recibiera ayuda psiquiátrica, sobre todo por los niños. Otras cosas que recordó Michael fueron que durante una de las crisis de Débora llamó a la policía, misma que al llegar encontró a los pequeños muy alterados, mientras que Débora comenzó a insultar a Michael por alertar a las autoridades. En esa ocasión, ella fue llevada a un hospital, en donde le detectaron un fuerte olor a alcohol, además de un descuido personal notorio. A pesar de esto, el médico no consideró que su comportamiento fuera alarmante, pues atravesaba por un divorcio. No creyó que quisiera o pudiera lastimar a alguien. Fue diagnosticada con trastorno bipolar mayor con impulsos suicidas y le recetaron Prozac, Tranxene y Clonopin, y 4 días después regresó a casa. Fue entonces cuando Michael dejó la casa familiar. Michael se había tomado unos días libres para recuperar fuerzas un mes después de su última salida del hospital. Ese día, dijo, pasó la tarde con Margaret y luego recogió a Tim y Kelly para ir al partido de hockey. Después de dejar a los niños con su madre alrededor de las 8:45, cenó con Margaret y la dejó a las 11:15 de la noche. Recordó que discutió con Débora por teléfono en diferentes llamadas. Él le reclamaba que seguía bebiendo y descuidaba a los niños, y la amenazó con llamar a servicios sociales para proteger a sus hijos. Después de la última llamada, Michael miró televisión y se fue a dormir hasta que lo despertó la llamada del vecino alertándolo sobre el incendio. Durante la entrevista de la policía con Michael, él lloraba y le temblaba la voz. Dijo que a Débora le preocupaba el dinero por el divorcio y pudo haber incendiado la casa por el seguro. No imaginaba, sin embargo, que fuera capaz de dañar a los niños. Michael pidió el divorcio y la custodia de Kate. Sin embargo, ésta se le dio a los abuelos paternos, pues la pequeña estaba alienada contra él. El testimonio de Kate. Fue entrevistada el 26 de octubre. Dijo que despertó y que vio que el humo entraba a su habitación por debajo de la puerta, que la abrió y llamó a su hermano. Luego llamó al 911, pero colgó la llamada. Salió gateando hasta llegar a la ventana para salir al techo del garage y de ahí saltar. Cuando llamó a su madre después de escapar, la vio muy molesta. Saltó a sus brazos, pero ella no la atrapó. Ella escuchó que su padre culpaba a su madre, pero ella la vio llorar por sus hermanos, dijo. Afirmó que su padre no quería una separación amistosa, que ella amaba y respetaba a su madre y sus hermanos también. Dijo que estaba enojada con su padre por haberlos abandonado. Después de que los investigadores la presionaron, aceptó que su madre sí debía mucho, y se sorprendió cuando le dijeron que su hermano Tim no pudo sobrevivir al incendio. El incendio fue el 24 de octubre de 1995. Los investigadores agotaron todos los recursos y concluyeron que se había vertido un líquido acelerador en la planta baja y en el segundo piso de la casa. Los patrones de fuego se detuvieron en la puerta del dormitorio principal, pero al parecer se había empapado la alfombra que conducía a los dormitorios de los niños. El 27 de octubre se informaron al fiscal de distrito del condado Johnson los resultados. El incendio, sin duda, había sido provocado. La ropa de Michael y Deborah no tenía signos de haber estado en contacto con el acelerador de fuego. El cabello de Michael no tenía restos del incendio, pero el de Deborah, que había sido cortado 2 veces entre el momento del incendio y el momento en el que la policía tomó las muestras, sí tenía restos del incendio, a pesar de que ella negó estar cerca de las llamas. Además, los vecinos informaron que cuando Green llegó a pedir ayuda, tenía el cabello mojado. Después de lo que arrojaron las investigaciones del incendio, quedaba por esclarecer el asunto de las semillas de ricino que Michael encontró entre las cosas de Deborah y entregó a la policía. Se supo que procedían de una tienda llamada Earl May. Cuando le preguntaron a un encargado, recordó que una mujer pidió 10 paquetes de semillas. Escribió a Deborah y luego la identificó en fotografías. La compra se llevó justo entre el 20 y el 22 de septiembre. El arresto. La policía ya no tenía dudas y arrestaron a Deborah el 22 de noviembre de 1995 después de dejar a su hija Kate en el ballet. Se le acusó de 2 cargos de intento de asesinato en primer grado que correspondían a Michael y Kate, 2 cargos de asesinato en primer grado correspondientes a las muertes de Timothy y Kelly,
y un cargo de incendio provocado con agravantes. Fue retenida en una cárcel de Missouri y luego extraditada al Centro de Detención de Adultos en el condado de Johnson, en Kansas, con una fianza de $3 millones, la más alta solicitada hasta entonces por el condado de Johnson. En diciembre del mismo año, Michael se sometió a una cirugía por sus problemas de salud causados por el envenenamiento. Se buscó en el análisis del laboratorio criminalístico del condado de Johnson anticuerpos contra la ricina. Débora sería llevada a juicio el 8 de febrero de 1996. Seguía afirmando que era inocente. Su defensa planteó que Timothy, que había muerto en el incendio, tenía una relación problemática con Michael, su padre, y que él pudo haberlo envenenado y luego prender fuego a la casa familiar. Después de todo, el adolescente había sido sorprendido con anterioridad lanzando bombas Molotov. Al preguntarle a los amigos, estos dijeron que Tim tenía fascinación por el fuego y un vecino testificó haberlo visto quemar el pasto de otra casa. Michael, ya recuperado de la operación, pudo testificar en contra de Débora y habló de su inestabilidad emocional y sus problemas con sustancias. Los demás testigos de los fiscales confirmaron que la policía acudió a varios llamados a la casa de la familia Farrar Green por el comportamiento de Débora. Un criminólogo del FBI confirmó que se encontraron anticuerpos contra ricino en la sangre de Michael. El policía que llegó primero el día del incendio describió a Débora como tranquila y sin emoción alguna, mientras sus dos hijos morían dentro de la casa. La defensa, por su parte, alegó que fueron los medicamentos psiquiátricos los que hicieron que Débora no mostrara emoción alguna. Los investigadores de incendios también dieron testimonio de lo que habían descubierto. La condena. Los fiscales pidieron la pena de muerte. Se le consideró competente al momento de ser juzgada y se negó una reducción de la fianza, a pesar de que la doctora Marilyn Hutchinson afirmó que Débora era inmadura y carecía de la capacidad de un adulto para enfrentar sus emociones. La defensa no tuvo más que hacer y Débora terminó declarándose culpable para evadir la pena de muerte el 17 de abril de 1996. El 30 de mayo fue condenada a 2 sentencias simultáneas de 40 años de prisión. Después de la sentencia, Green afirmaba recordar muy poco de la noche del incendio. En el verano del 96 se atrevió a escribir unas cartas después de ser sentenciada. Escribió a su hija Kate diciendo que la noche del incendio había tomado medicamentos. También le envió una carta a Michael diciendo que no recordaba nada de la noche de la tragedia y sugirió que podía haber sido Margaret la culpable y que Tim lo había envenenado. Una vecina que la conocía escribió un artículo en el que decía que la Débora que ella conoció no podía haber cometido los crímenes, pero sí una personalidad disociada de la misma Débora. En el año 2000, representada por un nuevo grupo de abogados, Débora presentó una solicitud para un nuevo juicio sobre la base de que los medicamentos psiquiátricos que tomaba en el momento de las audiencias la habían vuelto incompetente, pero le fue negada esa petición. Hoy se encuentra en el Centro Correccional de Topeka y los registros del departamento muestran el 21 de noviembre del año 2035 como su fecha de liberación más próxima. Pues muy bien, doctora Mel. Este caso, bueno, no puedo decir muy bien este caso, doctora Mel, es un caso muy fuerte. Es un caso donde aparece una mujer manipuladora, pero fíjate que antes de que sigamos, déjame decirte que encontré que Michael Farrar murió apenas el 23 de agosto de este año. Tenía 70 y tantos años, él nació en el 55, era más chico que Débora, Sí. y acaba de morir apenas. No se dice nada de qué murió, obvio por el respeto que hay a su trayectoria como médico, porque es reconocido como un gran cardiólogo, un gran estudioso, pero ya sabes, no falta quien, ay no, y a lo mejor el veneno, y a lo mejor lo mataron, pero bueno, pero el chiste es que acaba de morir, y él sí logró reconstruir su vida. Fíjate que dejó a Margaret, su novia, y se casó con Angela, no tuvieron hijos, pero sí recuperó la relación con su hija Kate, y de ella tiene un nieto, o sea, le sobrevive un nieto a Michael Farrar. Pero bueno, este es el caso de esta familia Farrar Green, que terminan en una tragedia tan, fíjate que ahorita que estoy leyendo, a ver, ¿cuántas veces se menciona pidió el divorcio, quería divorciarse, pidió el divorcio? Eso por un lado. Por otro lado, se mencionan constantemente la ira de Débora, el enojo de Débora, no,
me parece una mujer manipuladora y un hombre muy inteligente, pero con muy poco carácter. No sé cómo lo veas tú. Seguro, creo que por eso el título de este episodio, ¿no? O el subtítulo donde señalamos que la inteligencia no garantiza, como también mencionábamos al principio, un manejo adecuado de las emociones propias y de las relaciones y demás, pues es el caso, me parece, de los dos. Él era un gran médico, él era un hombre inteligente, pero sí creo que un tanto pareciera casi ingenuo, pasivo, diría yo, porque efectivamente, como dices tú, le pidió el divorcio, pero pues es que no sé cómo estarían en ese momento las leyes de los Estados Unidos, pero dudo que fuera tan difícil divorciarse en ese país como no lo es hoy en México. O sea, basta con que uno quiera, con uno de los dos que quiera y ya está, ¿no? Entonces, parece que él no era muy determinado, claro, teniendo tres hijos, ¿no? Probablemente también eso, de pronto, a lo mejor ella lo chantajeaba, a lo mejor él se sentía culpable. Ella tenía un carácter fuerte, él posiblemente no, entonces perdió mucho tiempo y también dejó las cosas crecer, porque yo insisto, siendo médico, por ejemplo, llama la atención esa parte de la novia le dice tal vez te está envenenando y él dice que eso es ridículo. Pero lo que sí es cierto es que él está muy claro de que cuando cena en la casa de Débora o algo que le prepara Débora, él se enferma. Entonces, de menos, él debería haber pensado, hay algo aquí que hace daño, ¿no? Tal vez el agua, tal vez Oye, pero es que además algo. si eres médico, porque entonces, bueno, se volvió un gran cardiólogo, pero yo cuando voy a ver a un doctor le menciono todos mis síntomas y buscamos a ver qué tengo, ¿no? Pero Exacto, aquí los síntomas estaban puestos a la vista. así es. Si bien tenía un divorcio previo que había sido amistoso, pero yo creo que Duane, que es el primer marido, no se deja manipular, terminan y él hace su vida y demás. Eh, yo creo en lo personal que ella fue desde niña muy manipuladora por esta inteligencia que manifiesta. Sí. No se sabe mucho, no se sabe nada de la familia hay una foto de su boda con Michael Sí. Farrar, pero no hay mucho de la historia de los papás. Yo entiendo que se debe proteger la identidad de las familias de estos criminales, ¿no? Se sabe poco, pero yo intuyo que debe haber sido esta mujer tan inteligente, manipuladora con sus padres. Además, tenía unas muy buenas calificaciones, era elegida para lo mejor, admirada por todos. Entra a la carrera de medicina con este carácter, pero ya empieza a mostrar, con todo este carácter que has logrado hacer tantas cosas, elige como segunda especialidad y medicina interna para seguir al marido. Eso no lo Exacto. haría una mujer sana, inteligente, emocionalmente estable. Oye, ya me conseguí un médico que sí tiene intereses conmigo en común, tenemos ya unos hijos, ya voy a confiar en él y vamos a hacer la cara. Y vamos a suponer que el Michael Farrar efectivamente fuera infiel. No importa, ella podría haber sido, ¿sabes qué me recuerda esto? El caso que acabamos de tratar de Daniel Sancho. Esta incapacidad de reconocer el rechazo. Ujú. Ya te Me pidió, toleró. o sea, el otro ya está harto de tus histerias, de tu mal carácter, de tus arranques, de tu consumo de sustancia, se preocupa por los niños, ya te pidió el divorcio y Michael lo deja crecer y crecer hasta que esto me suena a mí una venganza. Exactamente, lo deja crecer y crecer, efectivamente. Por ejemplo, fíjate, cuando uno piensa en esto de, pero que eran muy inteligentes, y entonces, ¿de qué sirvió? Bueno, es que la inteligencia que mide el coeficiente intelectual, que es lo que se habla de muchos asesinos, sobre todo aquellos en serie que se han estudiado mucho, pues hay que entender que el coeficiente intelectual no tiene nada que ver con la inteligencia emocional, ni mucho menos con las aptitudes o virtudes morales, ¿no? Con la capacidad para los límites, son cosas aparte. De hecho, se dice que por eso muchos asesinos son inteligentes porque saben cómo planear, cómo manipular y cómo hacer que las cosas giren a su favor, aunque no siempre Exacto. les salga bien. Pero la inteligencia no es que por ser inteligente alguien va a ser asesino, sino para que alguien haga algo y le salga más o menos bien, o por lo menos por un tiempo, pues es porque tiene una inteligencia mayor. Tan es así que ella pudo manipular a un hombre preparado que se quería divorciar, pero que ella de alguna manera lograba que no lo hiciera, ¿no? También hay algo que me parece importante de señalar, que ella habla mucho de que los medicamentos la habían hecho no funcional. Eso es muy importante porque una discusión que a menudo se da cuando las personas tienen trastornos mentales y cometen delitos es hasta dónde llega su responsabilidad, ¿no? No sé si te acuerdas que hasta en las películas vamos a declararlo débil mental y ya no lo meten a la cárcel, nada más un ratito al hospital y ya. No, eso no es así.
Eso no es así. O sea, aunque la persona tenga cierta condición psiquiátrica, pero que le permitió ser médica, que le permitió tener hijos, que le permitió manejar un coche, que le permitió mentir, claro que tiene responsabilidad sobre lo que hace. Manejaba su propio consultorio, acuérdate que había tenido mucho éxito, había hecho muchísimo dinero. Y yo creo que además, a ver, además de que se junta esta inoperancia del marido, porque no opera, o sea, es un gran cardiólogo, pero él lo dice, yo preferí irme pasar más tiempo en el trabajo y salirme de la casa. Entonces la deja a ella consumiendo sustancias al cuidado de unos niños, realmente no se hace responsable. Y la deja, por ejemplo, cuando mencionan que Tim había usado bombas Molotov, claro, yo creo que es el reflejo de una familia caótica donde no hay autoridad porque el papá no quiere estar, la mamá sí está, pero en condiciones que no son las óptimas para la crianza de unos niños. Y se da esta cosa de ¿sabes cómo se me hace? Como una esfera en donde todos estaban atrapados y no había manera de salir. Exacto. Él logra salir de la casa, se hace de una novia, pero se sale y nada más la amenaza. Claro, aquí sí hay que reconocer que tiene una especie de bloqueo mental, porque ella dice, yo recuerdo haber oído una llamada de Michael en la noche. Claro, había tomado alcohol y sustancias, ¿no? Y sin embargo, Michael dice, no, yo le hablé varias veces y varias veces nos peleamos y le reclamé el descuido de los niños y además le dije que le iba a mandar a servicios sociales. Aquí el problema es que Michael amenazaba y Débora actuaba. Exacto. Que como decimos aquí siempre, ese es el signo de la psicopatía, el pasaje al acto. Porque además ella podría haber tenido toda la desorganización emocional que tú quieras y toda la frustración y la furia, sí, pero tuvo la capacidad igual de premeditar. Precisamente por eso se determina como un incendio provocado al encontrar un material que es un acelerador del fuego. O sea, eso vas y lo compras y lo pones. O sea, no es que andaba ahí y se cayó espontáneamente, ¿no? También me parece que en el hospital, cuando ella estuvo, se desestimó muchísimo su gravedad, ¿no? Y el médico dice allí que los médicos dijeron, pues es que se está divorciando, por eso anda mal. Pues no importa cuál sea la causa que ellos, a la que atribuyeran ellos la desorganización emocional de esta mujer, el punto es que sí estaba grave, que iba alcoholizada, que volvemos a lo mismo, siendo médica, alcoholizada, con un aspecto descuidado, preocupante, por lo menos ellos debieron hacer algo respecto a la idea de que podría ser suicida, porque dicen, pues sí, tiene trastorno bipolar y está deprimida, y pues sí, como que piensa en el suicidio. Entonces, ¿por qué la dejan ir? ¿No? ¿Por qué la dejan ir? Si pues, se podría suicidar, que era lo menos, ¿no? También Exacto. esto de la automedicación gravísimo, porque no era su especialidad, la psiquiatría o la neurología o nada, y ella se automedica estos pues ansiolíticos, antidepresivos, vete tú a saber en qué dosis, eso siempre sale mal, por eso aprovechamos para pedir por favor que no se automedique nadie, vayan No al se doctor, automediquen, nada, exacto. ni para nada, o sea, no, por eso yo también evito un poco explicar mucho medicamentos porque luego damos ideas, Lupitas, y decimos, porque mira, este es esto, mejor no, pero en general los medicamentos que ella tomaba son ansiolíticos, son de la familia de las benzodiazepinas, pueden causar esas benzodiazepinas pueden causar Sí, claro, era un coctelazo lo que ella estaba tomando, era un el coctelazo lo que alcohol, tomaba. y con el alcohol, imagínate nada más, ¿no? También Exacto. acá yo hacía la observación de que obviamente, una vez más insisto, un IQ alto no garantiza una inteligencia emocional similar, ¿no? Por eso Gardner hizo esta teoría de las inteligencias múltiples y luego Daniel Goleman, que ya lo he mencionado acá, hace todo un estudio de la inteligencia emocional y la considera la más importante de todas. Porque De aunque tú todas. dijeras, Fíjate que sí, aquí creo que es a los dos a quienes les falla la inteligencia emocional. a los dos. El papá por no empatizar con los hijos. Oye, yo estoy preocupado por mis hijos, pero los dejo en un infierno siendo menores de edad. Y me voy, Total, porque pues ya tengo una novia y me voy. La mamá está alienando a los hijos por su lado, pues tiene ese poder, tiene el dinero que pues todavía tienen de Michael que los mantiene, pero sí. los deja a la deriva. Y entonces aquí creo que se debería de hablar de dos detonantes. Cuando describen el incendio dicen hay un acelerador en donde queda a todas luces claro que quien haya rociado, que pues aquí dicen que casi se prueba y comprueba que fue esta mujer, Débora, que pues casualmente el acelerador estaba más impregnado justo en las habitaciones de los niños y ya no había dentro de la habitación de ella,
por eso ella puede escapar sin problema alguno. Y Exacto. por otro lado, el otro acelerador es cuando él dice, voy a llamar a servicios sociales. Ahí solamente fue una carrera de tiempo a ver cuál actuaba más rápido. Y quien actuó Exacto. más rápido fue precisamente Débora, que además, como tú lo acabas de decir, pues su inteligencia no la hace planear y entre este consumo de sustancias y alcohol y demás, va a tocar la puerta de los vecinos con el pelo mojado. Exacto. ¿Por qué? O sea, ella Actúa. sabía, entonces, a ver, claro, cuando la hija va a saltar y ella se da cuenta que salió libre, que logró salir del incendio, la hija dice, bueno, pero es que mi mamá me vio y la vi muy molesta. Ella quería vengarse de él con todos los hijos. Y Dice, después saltó también, que no la atrapó, ¿no? Que saltó y no la atrapó. exacto, exactamente. Fíjate que sí, habla de aquí una inoperancia, o sea, una mujer que sí opera, un papá que no opera, una inteligencia emocional nula de parte de los dos, unos niños a la deriva, literalmente a la deriva, porque pues no están encargados con nadie. En algún momento se menciona una nana, pero la nana después se desdijo de todo lo que pudiera haber dicho porque había trabajado con ellos muchos años antes, así que ni mencionarla en el caso porque se desestimó todo lo que ella pudo decir. Pero sí, queda, aquí es un abandono de los niños y no sé si será servicios sociales también, porque cuando Michael dice que habían llamado a la policía y llegaron los oficiales y esta mujer se pone a gritar en contra de él, pierde la cordura, los niños están nerviosos y la policía dice, pero y no pasaba nada. Nada. Todo continuó exactamente igual. Mira, te digo, Michael, pues sería muy buena gente, qué bueno que rehizo su vida. Seguramente él tuvo que trabajar muchas cosas de culpas y de arrepentimiento, quizá, pues no intencional, más bien no intencional, obviamente, pero pues es que el descuido también es una forma de agresión, ¿no? El cerrar Por los ojos, supuesto. mirar a otro lado y decir, con permiso, pues yo me voy con mi novia y allá muéranse, pues tampoco. Y no muéranse en el sentido de saber que los iban a matar, pero sí de que estaban junto a una mujer peligrosa. Sin embargo, se dice que los niños estaban alienados ya por ella y podría la gente preguntar, pero si dicen que era muy estricta, que era muy rígida, ¿por qué sería que los niños estaban muy apegados a ella y la defendieron, ¿no? La hija que sobrevive al final la defiende hasta que la empujan un poco a confesar ciertas conductas de la madre, pues simplemente porque vivía con ella, ¿no? Porque vivían con ella Exacto. y con el padre que vives es con el que te identificas más porque es el que tú percibes más como un objeto que te cuida cuando eres un niño. Es el que me cuida es con el que vivo, chueco, derecho, bien o mal, pues es el que me cuida, no puedo confiar en un externo, ¿no? Entonces, por eso sí los pudo alienar y porque tenía la inteligencia suficiente para manipular a adolescentes o a niños pequeños. Eh, Hemos hecho una serie, hemos hecho programas anteriormente en otros programas acerca de mujeres que matan a sus hijos, pero claro, por supuesto que los hijos confían en la madre, es su sí, primera figura, es la totalmente. primera figura que tienen de protección, ¿no? Es como una cosa de instinto. Entendemos, y eso lo trataremos en otro programa, Sí, entendemos que no todas las mujeres tienen este instinto maternal desarrollado, pero por naturaleza en general y con muy contadas excepciones, los niños son arropados por las madres y protegidos por ellas. Eh, y aquí no, pues claro que confían en ella porque es la que está en la casa, es la que no se va a trabajar, es la que los lleva, es la que los apoya, porque todos, algunos papás decían sí, los apoyaba, les echaba porras en sus actividades, aunque otros ujú, dijeran que era muy exigente, pero era la que estaba presente. pero estaba presente. Estaba presente y la presencia es algo importantísimo, importantísimo en los menores, sobre todo cuando están en estas etapas de desarrollo, ¿no? Yo sé que muchas personas podrían, y que hemos explicado muchas veces desde distintos ángulos de comprensión, por qué pasa esto. O sea, porque una cosa es que tú no tengas empatía, que no tengas mucho instinto materno y seas así como medio indiferente, y otra cosa es llegar a esto, ¿no? Entonces, ¿qué puede causar? Porque siempre llama la atención, ¿no? ¿Qué puede causar una cosa de estas? Pues de acuerdo a los estudios clínicos acerca de la falta de empatía, fíjate, se describe como primer lugar la privación de afecto a lo largo de la infancia, obviamente la vivencia de abusos, perdón, ya lo hemos hablado también anteriormente, la vivencia de abusos físicos, psíquicos o sexuales, son las principales, ¿no? Que la infancia temprana y antes de la adolescencia
se hayan sufrido algunas de estas cosas porque no se desarrollan estructuras muy importantes en la mente que son las que permiten tanto tener esta empatía, respeto a la vida, valores, en fin, como tolerar la frustración, que es lo que parece que Débora no conseguía. Y después de eso también se piensa en diversos cuadros y problemas neurológicos, de neurodesarrollo, psicológicos. Las neurociencias, por ejemplo, también han tratado de investigar. Yo pienso que a esta mujer le deben haber hecho estudios, pero no tenemos datos, por lo menos algún tipo de encefalograma, una tomografía, un algo, que nos mostrara si tal vez coincide con las alteraciones de la corteza prefrontal, que es lo que llamamos el cerebro ejecutivo, que es el que hace la toma de decisiones, frente al sistema límbico, que es el que tiene pues, los impulsos, los estímulos, las respuestas automáticas, no razonadas, que podría haber también en algunos casos alguna alteración en esas estructuras, ya sea por traumatismo o congénitas o por alguna otra causa, ¿no? Oye, Entonces, fíjate que sería interesante, ella todavía está en la cárcel, ella vive, ella ha pedido que le reduzcan su sentencia, ella todavía, lo que acabas de decir sería muy interesante que ahorita aprovechen y estudien qué pasó en su cabeza. así es, porque eso es muy importante para la prevención. Ahora, dice también por ahí que Timothy quería que ella se atendiera con un psiquiatra, ¿no? Y uno dice, y luego Exacto. pues, ¿no? Y de pronto uno pregunta, bueno, tú querías, ¿y qué hiciste en tu hospital donde tú trabajabas? ¿Alguna vez le hiciste una cita? Ella no fue. ¿Qué pasaba, no? Ni siquiera la coaccionó, ni siquiera la coaccionó, ¿me entiendes? Ni siquiera hubo una amenaza de te voy a quitar a los niños o de que Michael fuera y recogiera a los niños y fuera con un trabajador social o a poner una denuncia en la policía para obligarla a tomar esta terapia. O sea, no lo hizo. Michael, puede ser, yo estaba viendo su obituario, bueno, una persona maravillosa, todo el mundo habla de un gran médico, una carrera estupenda, pero no operó, a lo mejor no tenía la madurez, estamos hablando de que era un hombre más joven que ella, yo creo que ella era una gran manipuladora, ¿no? Y él No, se no, dejó manipular, aparte que se casa con ella siendo, pues él tenía 4 años menos que ella, él tendría 24 años más o menos, ¿no? Mientras ella tenía 28 y un matrimonio previo. exacto. Y ¿sabes qué? También llama la atención la falta de acción de todos, como te decía, los médicos en el hospital, el propio Michael, por sus hijos, que era lo importante, la policía, que sí fuimos varias veces y les dimos ahí seguramente como se ve en las películas, una reprimenda, ya por favor, pórtense bien y ya nos vamos, y nadie se dio cuenta que esto era una bomba de tiempo, que esta mujer sí era una mujer desequilibrada y por lo tanto peligrosa. Y a mí me dio un poco de angustia cuando estábamos relatándolo, el hecho de que él diga, teníamos muchas discusiones, alegábamos por teléfono, que si los niños esto, porque me recordó a muchas parejas de personas divorciadas que viven así, ¿no? Discutiendo por los niños, pero de veras a veces de manera muy violenta, sin observar con más cuidado qué está pasando del otro lado. No has venido por los niños, pero eres un borracho y todo. Uno se preguntaría de repente, ¿y de veras se los quiero mandar entonces? Si les sé esto, ¿de verdad quiero que estén ahí? ¿O qué Exacto. pasa dentro de la gente? Es que yo también quiero mi tiempo, sí, pero no sé, ¿a costa de qué? Me toca Claro. oír personas que de repente entran los hijos en la adolescencia y se ponen insufribles porque todos los adolescentes fuimos así. Yo siempre digo porque la gente habla en tercera persona, son horribles, todos fuimos, ¿no? Todos fuimos. Y seguro fuimos horribles aunque ya no nos acordemos. Entonces, entran en la adolescencia y muchas madres es donde ya empiezan a decir, lo voy a mandar con su papá, ya no lo quiero conmigo. Pero luego te cuentan que Exacto. el papá es un horroroso, se la vive en la parranda, tiene una novia infernal, su casa está desordenada y no hay comida. ¿Por qué quieres mandar a tu hijo ahí? Porque no Claro, estás. pero aquí yo creo que queda mucho, una de las cosas que nos deja este caso es el ejemplo claro de lo que es la manipulación de los hijos, de cómo se mantiene un hijo rehén en una relación de divorcio, cómo poco a poco se van deteriorando. Michael ya tenía una conducta preocupante con respecto al fuego, las bombas Molotov, ¿no? Claro, porque además vivía en un ambiente seguramente muy propicio a casi, casi normalizar un poco esas cosas, ¿no? O de dónde sacas tú para hacer esto. Sí, 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 ahí había ya una contaminación fuerte en esta familia y pues no, nadie hizo nada, nadie
se preocupó y esta mujer pues sí parece también además tener, además de la no empatía y todo lo que hace tan grave como esperar que se mueran sus hijos, pues sí tiene una violencia terrible que le impide ni siquiera tener la mínima posibilidad de querer salvar a sus hijos de ella misma, aunque destruyendo al marido de otras formas, pero no a costa de sus propios hijos. Eso ya es como la última, ¿no?, barrera que se transgrede, como ha pasado en otros casos, ¿no?, que hemos hablado aquí, de irte sobre el más inocente y que nació de ti para lastimar a un otro. Fíjate, en psicoanálisis, tal como lo decías tú, también nosotros pensamos este tipo de situaciones desde un conflicto edípico, donde la mamá, en este caso, mata a los bebés para vengarse del padre esposo, ¿no?, que fue infiel. Efectivamente, lo que decías tú hace un momento de que ella llega a hacer algo tan horrible y tan fuera de todo lugar como vengarse del marido, dañando a los hijos, es cierto. Es decir, nosotros en psicoanálisis, por ejemplo, lo miraríamos esto desde un aspecto edípico, como de esta niña que siempre está dentro de nosotros, aunque crezcamos, que tiene una rivalidad con la madre por el padre, ahora el padre representado por el marido, que es infiel, ¿no?, que anda con Margaret, feliz de la vida, que se quiere divorciar de ella, y entonces le mata a los bebés, que en esa fantasía edípica vendrían siendo como los hermanitos, pues son hijos de este padre esposo que se porta mal, y matarle a los bebés es lo peor que se le puede hacer, ¿no? El daño más grande, y tal cual ella lo hace. Obviamente hay montos muy altos de la famosísima pulsión de muerte que hemos mencionado Claro. aquí, y pues por eso es una situación muy, muy, muy grave y No, pero terrible, además ella, fíjate, hay dos rasgos de lamentable. crueldad muy fuertes. Sí, Hay dos rasgos terribles de crueldad. Uno, que deja morir a Timothy, le dice, espera a los bomberos y no salgas. Y por otro lado, le dice a la policía, quiero ser yo quien le dé la noticia a mi esposo. exacto. Ella quería verlo sufrir. Eso es muy importante. Ella quería, ahora sí que como dicen, en su cara, decírselo y verlo sufrir. Así es. Así es. Exacto. Terrible, terrible caso, Lupita, pero bueno, volvemos a lo de siempre, que sirva de algo, que sirva de aprendizaje, que si podemos acotar algunas de las posibles causas que aquí se señalaron, las principales que causan personalidades narcisistas carentes de empatía, una de las principales causas es la falta de afecto en la infancia, pues que hay que querer mucho a los niños cuando son chiquitos y ponerles límites y darles buenos ejemplos para que crezcan de la forma mejor, cuidarlos, que no sufran abuso, para que no desarrollen también estas personalidades, en fin, ¿no? Pues sí, que sirva de Exacto. algo, ¿no? Y hay que decidir cuando se ven las cosas, cuando hay señales de alerta, hay que tomar decisiones y no esperar que la vida decida o que quien va a actuar peor tome la iniciativa y actúe más rápido. Así que hay que tomar decisiones a tiempo y pensadas y en bienestar de los menores, que son los que menos se pueden defender. Así que yo creo que sí, como tú dices, que quede un gran aprendizaje con respecto a esto. Y tomar cartas en el asunto, también algo que no dijimos, pero sí lo hemos platicado. También este médico, quién sabe qué estaría pensando, que dice que él se da cuenta muy pronto del carácter de ella, pero no tienen un hijo ni dos, tienen tres. Entonces, creo que él Exacto, también ahí, ¿no? Como que se estaba dejando llevar, porque desde el niño uno seguro se dio cuenta por qué se siguió. Y eso le pasa a mucha gente. Uno dice, bueno, ¿y entonces por qué seguiste? Pues porque, no exacto. sé, entran en una inercia, una subestimación del peligro, y por eso también creo que aquí lo más importante sería que pues hay que fijarse también con quién se involucra uno, Exacto. y cuando ves cosas peligrosas, pues pensarlo bien. Y cuando hay divorcios y pleitos terribles con las exparejas por cosas de los niños, también pensar muy bien qué se está haciendo y en un momento dado, sí, claro que pedir ayuda y claro que pedir que una autoridad valore la conveniencia o no de que uno de los padres siga teniendo pues control de los niños o convivencia con los Exactamente. niños. Exactamente. Pues aquí cerramos el caso de Deborah Green, que es una madre que terminó con la vida de sus hijos, trató de envenenar a su esposo. Y bueno, hay que aprender, como dice la doctora Meli. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Este ha sido el capítulo 9 de la primera temporada de Almas Rotas. Doctora Mel, ¿algo que quieras agregar? Sí, pues quiero agregar que no se pierdan el próximo capítulo, que va a ser el último de esta primera temporada, porque vendrán sorpresas.
Y pues Lupita, ¿qué te parece que les recuerdo a nuestros amigos que nos acompañan y nos ven nuestra frase, que va a ser nuestra frase emblema, porque eso es lo que pasó aquí también? La vecina no se veía una linda señora como todos. Tengan en cuenta que hay que estar siempre muy atentos porque hay muchas almas rotas deambulando por el mundo y nadie se da cuenta hasta que comienzan a sangrar. Exactamente, esa es una gran frase que además encierra muchísimo de lo que hablamos nosotros con respecto a las almas rotas. Y antes de despedirnos, les aviso que después del capítulo 10 vamos a tener un live para hablar de los casos, de los 10 casos que hemos tocado aquí, de cómo los tratamos, cómo los investigamos, de lo que podemos corregir, de lo que nos quieran aumentar, en fin, y lo que podamos estudiar, las dudas que tengan también. Y bueno, aquí los esperamos, pero eso después del capítulo 10. Muchísimas gracias, doctora Mel. Hasta luego. Hasta luego a todos.